Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 23 de agosto de 2019. Calendario económico, dos eventos muy importantes desde el punto de vista de eventos programados y un anuncio que sin duda pues marcará o simplemente comprobará cómo está el estado de las negociaciones comerciales. Con respecto a lo primero, ayer PMI del sector manufacturero en Estados Unidos, aunque no es la medida preferida para hacerle seguimiento al sector manufacturero en los Estados Unidos, pues es el ISM. El PMI sí nos mostró pues un escenario un poco preocupante. El mercado esperaba relativa estabilidad de ese indicador en un nivel débil de 50.5. El indicador como tal descendió al 49.9. Cualquier lectura por debajo del 50 se entiende contracción y es la primera vez en la última década que tenemos esa dinámica tan negativa en el PMI. Con respecto a esto, obviamente crecen las expectativas de que la Reserva Federal continúe con un ciclo bajista de tasas de interés, pero pues como veremos más adelante, las declaraciones de varios miembros de la entidad no pues son muy alineadas con esta expectativa que el mercado venía descontando. El otro tema tiene que ver con las declaraciones que va a realizar hoy o la intervención del presidente de la Fed en el simposio de Jackson Hole, 10 de la mañana de Estados Unidos, 9 de la mañana hora colombiana, donde pues obviamente todos esperan que no sea tan restrictivo y replique las mismas palabras de hace algunas semanas cuando salió de la reunión en la que decidieron reducir la tasa, pero decía que es simplemente ajustes de mitad de ciclo y no un inicio de un ciclo prolongado de tasas de interés. Eso no le gustó al mercado. El mercado espera que hoy sea un poco más flexible en ese tipo de declaraciones. Y el tercer hecho tiene que ver con el tema comercial. Nosotros ya venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo que veíamos mucha dificultad en estas negociaciones. Eh, el día de hoy tuvimos ya la muestra de esa dificultad. Ayer nos decía el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, que debido a que esas conversaciones telefónicas entre los equipos negociadores habían sido tan positivas, pues mantienen el interés de tener una reunión presencial entre ambos equipos en el mes de septiembre y probablemente sea en la ciudad de Washington. Pues el día de hoy China respondió con aranceles a varios productos estadounidenses por hasta 75 billones de dólares de compras que hace China a Estados Unidos. En total son 150 billones lo que importa China a Estados Unidos, pero dice que lo va a implementar aranceles sobre la mitad de esos productos, especialmente en el tema de producción de crudo. Como ustedes bien saben, China no necesita comprarle crudo a Estados Unidos como tal, pues tiene los suministros de Venezuela, de Irán, que obviamente es uno de los únicos compradores y de cierta manera pues los puede reemplazar fácilmente. Pero pues el anuncio es claro, el anuncio es que mientras Estados Unidos dice que va a ir todo muy bien, que le va a meter aranceles a China y que no va a haber ninguna repercusión, China dice, ok, todo va muy bien, ponemos aranceles el 1 de septiembre también, y algunos mencionaban que por la diferencia horaria, el primero que va a implementar los aranceles va a ser China y no Estados Unidos, porque obviamente ustedes saben ese tema de la línea de tiempo que tenemos en el planeta. Así que aquí en el tema comercial las cosas no son muy buenas, los PMI en Estados Unidos tampoco fueron muy buenos, y en medio de eso pues se ha venido desarrollando las negociaciones en los mercados durante las últimas horas. Para hoy, ¿qué tenemos en nuestra pues en las expectativas de indicadores? Esta madrugada, bueno, ayer en la noche en Colombia o hoy para Japón se dio a conocer las cifras de inflación, cifras que el mercado pues había anticipado iban a ser débiles y efectivamente se confirma esto, incluso un poco más. El mercado anticipaba que la inflación en Japón descendería del 0,7 al 0,6, el dato observado fue del 0,5% y esperan que en el cierre de año continúe descendiendo este indicador de inflación porque se va a eliminar el efecto de un impuesto que se había implementado recientemente. Por lo tanto, digamos que Japón se aleja aún más de ese objetivo de inflación del 2% y en algún momento el mercado espera nuevas señales sobre su interés de mantener una política monetaria muy expansiva. Es difícil que en Japón la incremente aún más, está llegando a niveles pues insospechados desde el punto de vista de política monetaria. Normalmente los gobiernos o los bancos centrales tienen como objetivo las tasas de corto plazo. En Japón ya tienen el objetivo de largo plazo, ya compran bonos, ya compran acciones. Entonces es interesante ver qué otras cosas se puede inventar Japón para combatir en contra del riesgo deflacionario y alcanzar sus objetivos de largo plazo. Con respecto a América Latina, hoy se dio a conocer las cifras revisadas de PIB en México. Recuerden que en la medición trimestre a trimestre, que es como le gusta
a los países desarrollados a hacer esas mediciones, México se había salvado por pelitos de haber entrado en un escenario recesivo, pues creció 0.1%. Para hoy esperaban que se revisara a estancamiento, 0% completamente. Y pues eso es lo que estamos viendo que se estaría confirmando actualmente. Y con respecto a los Estados Unidos, como mencionábamos, 9 de la mañana, importante declaraciones de Jerome Powell, esperamos que sea un poco más flexible y que no se mantenga en el mismo discurso de hace un par de semanas. Y para finalizar, en Estados Unidos tendremos también publicaciones de ventas de vivienda nueva, perforaciones petroleras, con lo que cerraríamos la jornada. Con respecto a cómo vienen los indicadores accionarios, pues ayer todo estaba, digamos, mostrando una apertura no tan negativa, estaba relativamente tranquila hasta que salió el indicador del PMI, ese PMI que nos mostró por primera vez contracción en el sector manufacturero de Estados Unidos. Recuerden que esto ya lo vemos viendo desde hace tiempo en Japón y en Alemania, pero la primera vez que ocurría en este ciclo en los Estados Unidos generó que las acciones o implicó un descenso acelerado de las acciones, inversión nuevamente de la curva de rendimientos en Estados Unidos con tasas de 10 años por debajo de la de 2 años, es decir, está de alguna manera acercándose a ese incómodo lugar de tener unas tasas de interés de largo plazo por debajo de las de corto y el mensaje de recesión inminente en algunos trimestres. Hoy tenemos en Europa una entrada un poco negativa, menos en el Reino Unido, lo cual pues no puede ser tomado como una tendencia teniendo en cuenta pues todo esto que viene ocurriendo con el Brexit. Y los futuros en Estados Unidos también, pues muy débiles, ahí descensos de casi el 0.1% luego de ayer del estancamiento, pero es que ayer el problema era que íbamos con una valorización positiva y salió el dato del PMI, nos borró completamente esas ganancias que estábamos registrando ayer. Por eso son tan importantes las declaraciones hoy de Powell para ver si le da algo de tranquilidad a los inversionistas. Y con respecto pues a este tema de las negociaciones comerciales, pues uno no sabe si creerle a la Casa Blanca o no. Recuerden lo que mencionamos al comienzo de este comité, 12 horas antes habían dicho que todo iba tan bien, que iban a mantener su interés de tener unas reuniones presenciales en el mes de septiembre con su contraparte China. También dijeron que las negociaciones con Japón iban bien y estaban siendo prometedoras y que iban a acelerarlas al cierre de esta semana, es decir, ya nos queda solamente el día de hoy. Pero hace algunos días Japón ya nos había dicho que estas negociaciones son muy complejas, son muy difíciles y lo que estamos viendo es que las posturas de aquellos que están siendo las contrapartes de Estados Unidos no son tan optimistas como la que quiere hacer ver la Casa Blanca en este momento. Así que no se extrañen si en algún momento la Casa Blanca vuelve a modificar esa diagnóstico más bien sobre las conversaciones comerciales y se muestra nuevamente negativa porque es lo que nosotros estamos recibiendo por parte de las contrapartes como tal. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días por el lado del mercado accionario norteamericano. El índice S&P en la jornada del día de ayer se mantuvo flat, como tal no hubo variaciones en el índice, a pesar de los datos del mercado laboral estadounidense, lo cual da señales que mantiene una senda sólida. El día de hoy los futuros se desvalorizan, como Daniel lo mencionó anteriormente, según información de la página de web del Ministerio de Finanzas chino. Este estaría preparando aranceles adicionales a Estados Unidos de 75 billones de dólares, donde están incluidos aranceles al crudo también. A su vez, el mercado se mantiene atento a las declaraciones de Powell en la jornada del día de hoy. Como tal, esto nos da y da paso a un entorno de mayor aversión a riesgo. Estas recientes nuevas tensiones comerciales hacen que el dólar se fortalezca contra la mayor parte de las divisas majors. Por el lado del euro, este se debilita levemente, donde cabe recordar y monitorear qué pasa con Italia. El presidente italiano Sergio Mattarella dio a los partidos políticos un plazo de 5 días para cerrar un acuerdo que evite como tal las elecciones anticipadas. Por el lado de la libra, esta también se sigue debilitando y pierde parte de lo recuperado en la jornada del día de ayer. Principalmente destacar que tanto Merkel como Macron mencionaron que no hay tiempo para modificar un acuerdo Brexit y tienen que definir antes del 31 de octubre. Como tal, se ha vuelto a mencionar que el principal tema
que sigue afectando es la salvaguarda de Irlanda del Norte. Y finalmente el yen se debilita, donde como ya lo mencionaba anteriormente, la inflación subyacente se sigue ubicando en mínimos de 2 años y esto sigue generando cada vez más presión sobre el Banco Central japonés. Esto fue todo del mercado de divisas y los dejamos con commodities con Daniel. Hasta hace unos momentos el mercado petrolero nos mostraba leves descensos. En este últimos minutos estamos viendo una aceleración en la caída del precio del WTI. Nosotros estábamos registrando precios levemente por debajo de los $56 el WTI, pero en este momento estamos viendo precios por debajo de los 54. Vamos a identificar cuál es el factor adicional que está generando esta repercusión, pero sin duda puede ser estos anuncios de China de molestar de alguna manera la posición de Estados Unidos, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno ahora de los grandes productores internacionales de crudo. Y esto podría de alguna manera también generar un exceso de producción antes de lo que nos había mencionado UBS. Por lo tanto, digamos que hay que tener mucha cautela. Nosotros seguimos recomendando ya por tercera semana consecutiva, a pesar de los avances que han tenido los mercados accionarios, ser cuidadosos, pues como ustedes bien saben, las caídas son más rápidas que las subidas y digamos que el entorno en general no nos permite ser completamente, digamos, abiertos o muy agresivos. Entre las noticias que tenemos para el sector petrolero, interesante, sin duda la pérdida de participación de la OPEP en el mercado mundial de petróleo. En el 2012 alcanzó a ser del 35% de la producción, actualmente está en el 30%, porque como mencionamos nosotros, ellos están jugando de alguna manera a favor de los productores estadounidenses, de alguna manera tratan de mantener los precios de petróleo atractivos, reducen su producción y están siendo, digamos, reemplazados por esa mayor producción en los Estados Unidos. Así que nosotros creemos que esa política de la OPEP es una política de fracaso desde el punto de vista competitivo y en algún momento van a tener que repensar si es la estrategia indicada pues en sus propósitos desde el punto de vista estratégico. En la otra información, continúa comprobándose que Rosneft, la compañía rusa petrolera, es la que ha venido ayudando a Venezuela. Durante el mes de agosto ha comprado el 66% del crudo que se produce por parte de PDVSA y lo ha redirigido hacia India y hacia China. Por lo tanto, de alguna manera se comprueba que esta es la asistencia que está recibiendo Venezuela por parte de su contraparte rusa. Y con respecto a esto, también un motivo más de diferencia, ayer se conocía una prueba de un misil estadounidense crucero con objetivo a 500 kilómetros. Ellos lo pueden hacer dentro de su propio territorio, obviamente. Sin embargo, esta prueba generó unas declaraciones por parte del presidente ruso que solicitó que su departamento de defensa analizara este tipo de ensayo y que también replicara lo mismo con, obviamente, con armamento ruso, pero obviamente mencionando o afirmando que ellos no quieren entrar en una carrera armamentista. Recuerden que los Estados Unidos se salió hace poco de ese pacto de no proliferación firmado cerca de 1987. Estados Unidos acusando a Rusia de incumplimiento y Rusia diciendo que Estados Unidos se salió del pacto, entonces que ellos van a tener que responder también. Entonces, este es todo el tema del sector petrolero, donde vemos que nada ha cambiado durante las últimas semanas, exceso de producción de Estados Unidos, pérdida de poder por parte de la OPEP y veremos cómo continúa comportándose la dinámica de los precios. Nosotros seguimos viendo desde el punto de vista de estabilidad incrementos hacia los $60 para el WTI. Nos podemos mantener por un periodo prolongado a algo por debajo de ese nivel, pero nuestra recomendación más que todo es no hacer cálculos excesivamente altos en el momento en que los precios se reversen, teniendo en cuenta pues todo lo que estamos viendo de la reconfiguración del mercado desde el punto de vista de quiénes son los nuevos productores ahora. Con respecto al mercado de renta fija, pues hay que tener mucho cuidado hoy hacia las 9 de la mañana. No sabemos si esa cifra de PMI en los Estados Unidos va a ser suficiente para que el discurso del presidente de la Fed cambie, más aún cuando ayer tuvimos 3 miembros de la Fed, Esther George, Patrick Harker y Robert Kaplan, mostrándose no muy inclinados a confirmar la expectativa de mercado de que en septiembre va a ver un recorte de tasas de interés sí o sí. Así que esto es un poco complicado, hay que tener pues mucha calma en la toma de decisiones, pero creemos que nuestra
posición ahorita debe ser relativamente liviana en términos de activos arriesgados. Es como la recomendación que venimos haciendo. Todavía vemos que no hay razones para ser muy optimistas. Esperemos esta semana como el mercado, bueno, esta semana que viene, el cierre del mes de agosto, para ver cómo se reconfiguran las fuerzas y si de alguna manera luego el 1 de septiembre que se impongan aranceles recíprocos entre Estados Unidos y China, si la situación se calma un poco más. Con respecto al tema de mercado de renta fija, ya hablamos del tema japonés, vamos a ver con qué nos pueden sorprender. Ellos han aplicado todas las estrategias habidas y por haber y se han inventado nuevas. Tanto han sido creativos que Europa eventualmente puede replicar ese tipo de medidas con respecto a la compra de acciones. Y para finalizar, la inflación en México descendió más de lo esperado. Ellos hicieron un primer recorte de tasas de interés recientemente. Creemos que esta inflación del 3,29, a pesar de los riesgos de que el peso mexicano se debilite y eso genere transmisión de inflación a México como tal, estamos viendo una clara tendencia bajista en esos indicadores y una tasa de referencia del 8% de México tiene suficiente espacio para descender y estimular el crecimiento, más aún cuando vemos que su economía está prácticamente estancada. Entonces, en términos generales, continuamos viendo un ambiente internacional un poco sombrío. En América Latina, pues el tema de México es muy diciente, la economía está estancada, una tasa de interés relativamente alta que tiene un espacio importante, reducciones internacionalmente las tasas de interés están muy bajitas y como mencionábamos, pues esas tasas de largo plazo en Estados Unidos 1,62%, a 10 años 2%, a 30 años, tasas a 30 años en Alemania por debajo del 0%, pues obviamente es difícil que a pesar de que tengamos brotes inflacionarios en América Latina, las tasas de interés suban en exceso. Eso es todo por ahora, los dejamos con Edwin y con Raúl para el Informe Colombia. Buenos días. De acuerdo con la encuesta de opinión empresarial que realiza Fedesarrollo, el índice de confianza comercial se ubicó en 25,8%, 2% por debajo de lo que se ubicaba en el mes de junio. Esta caída fue debido al aumento en el indicador de nivel de existencia y a la reducción en el componente de situación económica actual de la empresa, y ya estamos observando como tal el comienzo de una desaceleración en este índice. Por otro lado, en el índice de confianza industrial, este se ubicó en 9,3%, 0,9% por encima del anterior mes, debido a un incremento en el indicador de volumen actual de pedidos. En este sí estamos observando que continúa como tal esta tendencia alcista, lo cual pues es positivo para el sector industrial. Finalmente, de acuerdo con esta encuesta, el indicador de expectativas de los exportadores sobre el desempeño de su actividad en los próximos 3 meses y el balance de los pedidos de exportación aumentaron con respecto al trimestre pasado. Por otro lado, el Ministerio de Minas y Energía reportó que en el mes de julio la producción de crudo fue de 868,000 barriles día en promedio, 0,9% por encima del mismo mes del año pasado. Sin embargo, hubo una caída en el mes con respecto al mes pasado del 2,63%, principalmente por un problema de vías de hecho, en donde hubo principalmente ataques a la infraestructura petrolera en las regiones aledañas al oleoducto Caño Limón-Coveñas. Por otro lado, la producción de gas tuvo un incremento del 9,5% con respecto al mismo mes del año pasado. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Por el lado del Colcap, en la jornada del día de ayer se desvalorizó, afectado principalmente por los mercados internacionales, aunque se mantienen por encima de los 1.500 puntos, a su vez afectado por bajos volúmenes de negociación. Tan solo se negociaron 93.000 millones, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 31.000 millones negociados. El día de hoy esperamos que mantenga ese débil comportamiento, teniendo en cuenta mayores tensiones comerciales, teniendo en cuenta los nuevos aranceles impuestos por parte de China a Estados Unidos. A su vez, el índice VIX está valorizando y está sobre los $18. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de ISA, la cual mantiene un comportamiento mixto a pesar de que el indicador dice que la tendencia es a la baja, destacar principalmente de ISA que el mercado se mantiene a la espera de la venta del proceso de venta por parte de EPM, el cual se
se estima que sean entre las próximas semanas. Desde el punto de vista fundamental, mantenemos nuestra perspectiva positiva sobre la especie. Cabe recordar el piso alrededor de los 15.700, teniendo en cuenta el precio de la primera etapa. Y finalmente tenemos la acción de GEP, la cual permanece estable. Como tal, se puede observar que el potencial es limitado, teniendo en cuenta la manifestación de la compañía de una posibilidad de una emisión de acciones. Sin embargo, los resultados del día de ayer siguen manteniendo una buena señal y como tal una buena senda positiva por parte del punto de operación de la compañía. A su vez, por el lado de noticias, la compañía manifestó que TGI ya tendría como tal un socio internacional para construir la regasificadora del Pacífico. Cabe recordar que eso podría favorecer y seguir ampliando la dinámica del transporte de gas en el país. Como tal, la UPME estima que podría empezar la construcción entre 2021 y 2022 en caso de ser como tal aprobada. Y finalmente, a su vez, la compañía manifestó que tienen interés para seguir expandiéndose en países como México y estiman 2 millones de clientes potenciales en calidad. Como tal, siguen observando mayor crecimiento por el lado del mercado peruano. Eso fue todo el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Edwin. Gracias, Raúl. En la jornada de ayer, el peso colombiano se dio terreno y se depreció 0.34%, ubicando así la tasa de cambio en 3.390 pesos por dólar, con un monto de negociación de 884 millones de dólares, que ha sido como tal la dinámica en las últimas jornadas. Montos de negociación algo bajos, quizás a la espera de lo que sea el comunicado de hoy del presidente de la Reserva Federal en el simposio de Jackson Hole. Técnicamente estamos observando un posible cambio de tendencia en esta jornada. Sin embargo, pues como ha venido siendo el mensaje en los últimos días, consideramos que estos van a ser los niveles hasta que haya una clara señal positiva como para los mercados internacionales. Con respecto a renta fija local, el día de ayer los TES tuvieron desvalorizaciones en todas sus referencias. Particularmente los TES a 2024 cerraron en 5.13%, mientras que los TES a 2028 cerraron en 5.82%. La parte media fue la que mayor desvalorizaciones tuvo. Así la curva de TES en pesos tuvo desvalorizaciones de 4.72 básicos en promedio, mientras que la de VR lo hizo en 2.03 básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 59.000 millones a través de bolsa y 848.000 millones por registro. Hemos observado que han venido habiendo como bajos niveles también de negociación en deuda pública, mientras que los inversionistas se han ido más a la parte de deuda privada, donde hemos visto un aumento en los montos de negociación. En esta ocasión lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2020, seguido de IPC a 2019. Corfi Colombiana anunció que se está preparando una emisión de bonos por 1 billón de pesos, en donde van a ser 5 series entre 2 y 30 años y de distintas características hasta tanto la moneda que puede ser también en VR. Eso fue todo por el informe de hoy. Nos esperamos la próxima semana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales.